Como supongo que ya todos sabréis, la guerra en Ucrania continúa, ha empeorado, de hecho se ha puesto mucho más fea en las últimas horas, en los 2 últimos días. Os comentaba aquí el domingo pasado que Putin no había conseguido sacar adelante su estrategia original, que era rendir a Ucrania rápidamente, cambiar el gobierno, poner a uno afín a sus intereses y comunicar a la comunidad internacional que en Ucrania se había producido un cambio político. Bien, eso era su idea, no tenía pensado hacer una guerra ni nada por el estilo, sino cambiar un gobierno. Eso no lo consiguió, se dio cuenta ya el fin de semana y ha modificado su estrategia. Ahora se diría ya que la ha adaptado más a lo que sería una estrategia propia de la Segunda Guerra Mundial. Ha puesto todo lo que tenía, no sé si todo, pero sí buena parte, artillería, infantería, aviación, etcétera, y está bombardeando las 2 principales ciudades del país, que son Kharkov y la capital, Kiev. También está bombardeando otras, como Mariupol, por ejemplo, Melitopol en ciertas zonas del país, pero la peor parte se la están llevando la capital y Kharkov, que es la segunda ciudad. Bien, las noticias pues son las que nos llegan. Está en curso ahora mismo esta operación. No sé cuántas víctimas hay, y si os diese un número probablemente no sea cierto, pero vamos, debe la cosa escalar a varios centenares. Víctimas mortales estoy hablando, no heridos, que esos deben ser muchísimos más. Por ahora, mientras grabo esto, Ucrania no se ha rendido, tampoco su presidente. Los ucranianos resisten, ya veremos durante cuánto tiempo, ya veremos si la ofensiva rusa se mantiene o no se mantiene. En fin, que no tenemos ni idea a día de hoy cómo va a terminar esto ni cuándo. Lo que se ha llegado el momento es de hacerse algunas preguntas que yo creo bastante pertinentes en este aspecto. La primera de todas y fundamental, y creo que nos hemos hecho todos en mayor o menor medida, es si Vladimir Putin conseguirá sobrevivir a la apuesta que ha hecho, porque esto ha sido evidentemente una apuesta cuya primera mano no le ha salido. A la vista está, estamos a miércoles, mañana hará una semana que hoy es el freno de la bicicleta porque es que se me va. Estoy bajando una cuestecita y se me escapa la bici cuesta abajo. Bueno, como no le ha salido, pues habrá que ver si le termina saliendo. Su apuesta ahora ya es rendir a Ucrania por las malas. Evidentemente no ha renunciado a cambiar al gobierno y a instalar allí un régimen que sea más afín a los intereses del régimen suyo, del propio Putin. Lo único que ahora quiere hacerlo ya por las bravas. Antes se hubiese conformado con hacerlo de manera más o menos tranquila, es decir, sin necesidad de bombardear nada. Eso era la idea original, pero no contaba con que los ucranianos se iban a defender, iban a resistirse. Bien, pues la situación es la que es y toca preguntarse esto: si Putin puede sobrevivir a esto. Porque la verdad es que la cosa está mala. Perdió la primera apuesta, que fue la de invadir el país y cambiar el gobierno, y eso está claro. De hecho, perdió en el momento en el que decidió invadir Ucrania. De esto se dará cuenta pues mucho más tarde, cuando haya pasado todo esto, se percatará de que no tenía ninguna posibilidad de salirse con la suya tan pronto como el jueves por la tarde, cuando vio que los ucranianos ni se rendían ni tenían intención alguna de hacerla. Vamos, que en cierta medida su victoria militar, en el caso de que se produzca, que aún no lo sabemos, es indistinguible de una derrota. Y esto tiene su explicación. Es decir, puede vencer, eso insisto, no sabemos si lo hará o no lo hará, puede ganar esta guerra, puede conseguir que los ucranianos terminen arrojando las armas al suelo y se rindan, que su archienemigo hoy por hoy, que es Volodymyr Zelensky, se rinda también y decida irse al exilio o entregarse. Lo mismo este hombre nos sorprende hasta el final y nos
y se entrega luego a los rusos, que por supuesto, no sé si matarle, pero desde luego las posibilidades que tiene de encarcelarle son bastante altas. Voy a aparcar bien la bici porque la he puesto aquí de manera un tanto precaria. Ahora ya mucho mejor, la veis aquí aparcadita a mi izquierda. Bien, puede vencer en Ucrania, como os decía, pero eso no significa que haya convencido a los ucranianos. Tampoco os digo nada nuevo. Un pueblo que se levanta en armas contra un invasor le puedes vencer, pero no le has convencido, todo lo contrario. Ese pueblo te la va a guardar. Hay un montón de ejemplos en la historia. Tenemos uno muy reciente, que fue la Guerra de la Independencia en España. Los franceses consiguieron invadir todo el país, menos la ciudad de Cádiz y las Islas Canarias. Bueno, evidentemente los virreinatos americanos en aquel entonces, pero vamos, lo que fue la capital, Madrid, quedó completamente ocupada y administrada por un gobernador francés, pero los españoles no se quisieron rendir y le hicieron la vida imposible a los franceses durante años, hasta que allá al final tuvieron que desaparecer e irse de aquí. Hay muchos más ejemplos, No, el de la Guerra de la Independencia es el que más cerca me pilla y por eso os lo cuento. Evidentemente esto no significa que vaya a haber guerrillas ya mañana o pasado mañana, pero sí que va a tener quien ponga, él no va a gobernar directamente eso, quien ponga ya a gobernar en su nombre va a tenerlo difícil, va a tener a la población en contra o a buena parte de la población en contra. Tampoco va a convencer a muchos rusos, es decir, su propio pueblo, porque lo que ha hecho en Ucrania pues es que ni al más nacionalista de los nacionalistas, entrar en un país cercano, que ellos mismos llaman hermano, bombardearle, matar a gente, volar sus edificios por los aires, y que todo eso, por mucho que le haya llegado solo una parte de la información, lo haya visto, evidentemente a muchos rusos no les sienta bien, así que tendrá que explicar también dentro de la propia Rusia. Vamos, que tendrá que ocupar y someter el país, no hay más, no tiene otra opción, y estamos hablando en el caso de que gane. Habría que preguntarse de nuevo, otra vez, porque ya sabéis que se accede al conocimiento a través de preguntas siempre. ¿Cuándo empezó este viaje, Vladimir Putin? Este viaje, llamémoslo, hacia el solipsismo, que es en lo que este hombre vive. Y a la vista está porque se ha quedado completamente solo. Bueno, tiene algunos acompañantes, ¿no? Tipo Nicolás Maduro, por ejemplo, o Lukashenko, o Daniel Ortega en Nicaragua. Vamos, gente no muy de fiar y no muy recomendable, que es la que le ha echado una mano en esta historia. Una mano. A Lukashenko sí que le ha echado una mano física. Los otros le han dado ánimos desde la lejanía, desde América. Bien, pues no lo sé exactamente, me costaría ponerle una fecha, pero yo creo que este viaje hacia el solipsismo, que decía hace un momento, empezó en la primavera árabe. Fijaos bien lo que os digo. De esto hace ya 11 años, va a hacer 11 años ahora. Bueno, hace ya 11 años, empezó en Túnez, en enero de 2011. Hace suficiente tiempo, en aquel entonces Putin no parecía una preocupación. Había invadido Georgia, es cierto, en 2008, pero todavía faltaba un tiempo, faltaban 3 años para que invadiese Crimea. Pero yo creo que en aquel momento aquello lo vio y se opuso firmemente a que, tanto a propiamente a las manifestaciones y luego posteriormente a que el Occidente interviniese, a que en cierta medida vio aquello de la primavera árabe como un presagio de su propio final. Se veía reflejado en cierta medida, lo cual tampoco es extraño en gente como Ben Ali, el de Túnez, o Gaddafi o Mubarak. Bueno, no es casual que poco después se apoyase de palabra y también de obra a uno de estos líderes árabes, dictadores árabes, que quedaron comprometidos con aquella ola de manifestaciones en distintos países. Me refiero a Bashar al-Assad, al que apoyó llevando su propio ejército a la guerra de Siria. Bien, a partir de ahí es cuando yo creo que este tipo decidió atornillarse al poder de una manera ya definitiva, con tanques, caso de Crimea, pero también con propaganda. En Rusia se ha celebrado, pues hace relativamente poco, en 2018, se celebraron los mundiales de fútbol, si mal no recordáis. No sé quién ganó, pero vamos, alguien ganaría. Se han celebrado las Olimpiadas de invierno hace menos tiempo todavía,
No, algo más, fueron en 2014. En 2014 se fueron las Olimpiadas en Sochi, muy cerca, por cierto, de Ucrania, de la frontera ucraniana. Ambas cosas, tanques, poder duro, digamos, y poder blando, las ha combinado en la última década. Y esto ha sido un proceso lento, pero constante, de apuntalamiento del poder. Muchos piensan que esto es, no bueno, pero porque estas cosas no son buenas, pero que era inevitable, que realmente volvemos hacia una nueva Guerra Fría, en la que habrá dos bloques. Por un lado Rusia, con sus nuevos países satélite, Ucrania sería uno de ellos, la nueva Ucrania, también algunos en América, otros en Europa, tipo Bielorrusia, las repúblicas del Cáucaso, por supuesto las del centro de Asia, un país muy cercano a China, cercanísimo, también lo fue la Unión Soviética durante un tiempo, fue muy cercano a la China popular, hasta que terminaron rompiendo, pero nunca llegaron a romper del todo, obviamente, eran ambos comunistas, y que eso es inevitable, que Rusia ya es una gran potencia y lo está demostrando, y que la Guerra Fría viene, que la tenemos a la vuelta de la esquina. Yo, permitidme que lo dude, que no puede haber una Guerra Fría, porque la Rusia de hoy es tan pobre y tan insignificante desde el punto de vista económico que no puede sostener una Guerra Fría. Y para hacer una Guerra Fría, pues es necesario tener ciertas dimensiones económicas. Os he contado en la contracrónica más de una vez que la economía de Rusia tiene el tamaño de algo mayor que la de España. Bueno, decía Nassim Taleb hoy por la mañana que a este paso van a terminar teniendo el tamaño de la de Portugal. Bien, ¿os podéis imaginar que España, en fin, con todo lo que es y lo que tiene, pretenda hacerle frente a la OTAN? A Estados Unidos solo, no ya a la OTAN. Y constituir un bloque aparte. Diréis, no puede. Carece de potencia. Bueno, sí, es cierto que el ejército no es tan grande como el de Rusia, pero la Guerra Fría hacía falta dedicar mucho dinero y muchísimos recursos a sostenerlo. La postura de Putin, por lo tanto, no solo es extemporánea, sino que también es absurda. Se está destruyendo a sí mismo, en una palabra, de una forma ya tan evidente, y lo está haciendo por una amenaza ficticia de agresión por parte de la OTAN, que es una de las cosas más llamativas, porque aquí no ha habido una amenaza directa, como dicen, no, es que la OTAN poco menos que le ha obligado. La OTAN no le ha obligado a nada, no ha entrado en su territorio, no le ha provocado. Podría decir, no, pero es que admitió a países como Polonia o como Lituania o Estonia. Cierto, pero hace ya 20 años o casi 20 años. ¿Por qué ataca ahora? ¿Por qué se siente molesto ahora? ¿Por qué no invadió Ucrania en 2005? Después de que las repúblicas bálticas accediesen a entrar en la OTAN. Caray, si tienes una ofensa en 2005, en 2004, lo suyo es despachar esa ofensa rápido, no esperar 17 años para... Es que me hiciste esto, ¿no? Es como esta gente que te guarda, esta gente rencorosa, que te guarda una ofensa durante años. No sé. De hecho, cuando dijo que no nos han dejado otra opción, algo que ha repetido continuamente la publicidad, iba a decir, bueno, es publicidad realmente, la propaganda putinista en Rusia, y no solo en Rusia, sino también fuera de Rusia. Esto es una palabra que la dijo él por televisión, es decir, no la estoy interpretando. Dijo que no les habían dejado otra opción, y la verdad es que era cierto, estaba diciendo la verdad. A él no le quedaban más opciones. No era una cuestión de que Rusia, por supuesto, que tenía muchas más opciones. Rusia como Estado, quiero decir. Pero a él ya no le quedaban más opciones. Había llevado esto hasta la situación máxima. Llevaba meses concentrando tropas. Había proferido todo tipo de amenazas hacia los propios ucranianos y también hacia Occidente, pero sobre todo hacia los propios ucranianos. Había llegado a decir en multitud de ocasiones que Ucrania no era propiamente un país, que era parte de Rusia a todos los efectos, ¿no? En fin, que creo que se ha metido un tiro en el pie, que está ahora mismo en un callejón sin salida, gane o pierda, va a perder. Si pierde, la verdad es que lo que es la pérdida, lo que es la derrota,
le costará mucho más y mucho más rápidamente. En el caso de que sea derrotado en Ucrania y tenga que volver su ejército, volver a cruzar la frontera derrotados, algo parecido a lo de Afganistán, pero mucho más rápido. En el caso de que se alce con la victoria militar, como os comentaba antes, lo que le viene es un desgaste absoluto y absurdo, además, e innecesario. Y que de un modo u otro, Ucrania, no sabemos cuándo, si dentro de 5, de 6, de 10 años, termine occidentalizándose y entrando en la OTAN. Después, pues de todo tipo de manifestaciones, disturbios, inestabilidad y mil problemas, ¿no? Cuando una comunidad humana quiere algo, eso no hay quien lo detenga. Y los ucranianos no quieren ser parte de Rusia, es la realidad. Tampoco quieren, bueno, en buena medida todos quieren ya entrar en la Unión Europea, o casi todos, buena parte de ellos en la OTAN. Explicadme, eso como si no es con una tiranía espantosa y con muchísima represión, eso cómo lo aplacas, cómo acabas con ello. Un país que además tampoco les puede comprar la voluntad, como es Rusia, un país, como he dicho antes, desde el punto de vista económico, de medio pelo. Así que este que iba a ser su gran legado, y él estaba persuadido de que iba a ser así, pues podría terminar siendo el principio del fin de Putin. No sabemos si ese principio va a ser breve o va a ser largo. Si el principio es breve, es que ha perdido la invasión de Ucrania, ha tenido que retirarse con el rabo entre las piernas y tendrá que pagar esto en Rusia, ya sea porque lo tira su propio pueblo o porque lo tiran los mafiosos que le rodean. Y si es en el medio o largo plazo, pues también podrá darse cuenta de que esta apuesta la ha perdido. Y la perdió en el momento en el que decidió darla. Desconocemos por qué. Subestimó evidentemente a los ucranianos, subestimó a Occidente. Quizás que a estas alturas todo el mundo le dice lo que quiere oír. Es lo más probable. Sucede con los tiranos, sucede no solo con los tiranos políticos, sucede con esos jefes todopoderosos que uno siempre se encuentra a lo largo de su vida. Nadie le quiere decir la verdad porque tiene miedo a las consecuencias. Y al final pasa pues que lo arrastra todo con él. Pues en este caso me da la impresión que está muerto y nadie se lo quiere decir. Lo que no sabemos es si lo está a cámara rápida o a cámara lenta. Así que yo me alegro, la verdad. Esperemos que todo sea rápido, que Rusia recupere la libertad y que los ucranianos recuperen su independencia, porque la libertad ya la tienen y se la están ganando de manera muy ardua. Así que, queridos amigos, mañana hablaré también en la contra, no de esto, sino de la guerra mediática que se ha desatado en las redes. Y mañana, que tenemos contrahistoria, no, mañana no, pasado mañana, también quiero llevar un tema ucraniano, a ver si lo adivináis. Entre tanto, hasta la próxima La Contra.